En este video, vamos a ver la descomposición en factores primos, que consiste en escribir un número grande como una multiplicación de números más pequeños. Estas dos expresiones son iguales, ya que 2 por 3 es igual a 6. Y 6 por 5 es igual a 30. Es por eso que 30 es igual a la multiplicación de 2 por 3 y 5. Pero ¿cómo se descompone un número? Para ello, vamos a explicar la definición. ¿Para qué sirve? ¿Cómo se hace? Y por último, vamos a ver ejemplos paso a paso de cómo descomponer un número. Vamos a empezar con la definición. En ella, vemos que se utilizan palabras como número compuesto, factores y números primos. Para entender completamente la definición, vamos a explicar paso a paso cada una de ellas. Antes de empezar, recuerda que los números naturales comienzan con el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y así hasta el infinito. Siguiendo con la explicación, un número compuesto es un número natural que tiene más de dos divisores. Entonces, tomaremos por ejemplo al número 4. Para comprobar si 4 es un número compuesto, hay que dividir al número 4 por todos los números menores o iguales que él, entonces, lo vamos a dividir por 1, por 2, por 3 y por 4. Al dividirlo por 1, el resto es igual a 0, entonces el 1 sí es divisor de 4. Al dividirlo por 2, el resto es igual a 0, entonces el 2 sí es divisor de 4. Al dividirlo por 3, el resto no es igual a 0, entonces el 3 no es divisor de 4. Al dividirlo por 4, el resto es igual a 0, entonces el 4 sí es divisor de 4. Entonces, el 4 sí es un número compuesto, porque tiene más de dos divisores. Volvamos con las divisiones, observa que aquí el resto es igual a 0, aquí también, y aquí también, cuando el resto es igual a 0, a este tipo de divisiones, se las llama divisiones enteras, recuerda esto, porque, para descomponer un número, vamos a utilizar solamente divisiones enteras. Siguiendo con la explicación, un número primo es un número natural, que tiene solamente dos divisores distintos, el 1 y el mismo. Tomaremos por ejemplo al número 5. Para comprobar si el número 5 es un número primo, vamos a dividir al número 5 por todos los números menores o iguales que él, entonces, lo vamos a dividir por 1, por 2, por 3, por 4 y por 5. Al dividirlo por 1, el resto es igual a 0, entonces el 1 sí es divisor de 5. Al dividirlo por 2, el resto no es igual a 0, entonces el 2 no es divisor de 5. Al dividirlo por 3, el resto no es igual a 0, entonces el 3 no es divisor de 5. Al dividirlo por 4, el resto no es igual a 0, entonces el 4 no es divisor de 5. Al dividirlo por 5, el resto sí es igual a 0, entonces el 5 sí es divisor de 5. Entonces, el 5 es un número primo porque tiene solamente dos divisores. Por último, un factor es un número que multiplica a otro número para obtener un producto. Aquí tenemos una multiplicación, la podemos tener escrita de esta forma, o de esta otra forma, en ambos casos, el 2 está multiplicando al 3, entonces, el 2 es un factor, pero el 3 también está multiplicando al 2, entonces el 3 también es un factor, entonces esta es una multiplicación de dos factores. Y aquí tenemos otro ejemplo de una multiplicación de las dos formas, pero, de tres factores, donde el 4 es el primer factor, el 1 es el segundo factor, y el 3 es el tercer factor. Ahora sí veamos la definición. La definición nos dice que, descomponer un número compuesto, en factores de números primos, consiste en escribir a este número,
como un producto de factores de números primos. Por ejemplo, aquí tenemos al número 30, y si lo descomponemos, podemos escribir al número 30 de esta forma. Aquí tenemos otro ejemplo, donde el 45 es igual a 3 por 3 y por 5. Pero, ¿para qué nos sirve? La descomposición en factores primos se utiliza para muchas cosas, para realizar simplificaciones, para extraer factores de una raíz, para calcular el máximo común divisor y el mínimo común divisor. Entonces, ¿cómo se hace? Para factorizar o descomponer un número, vamos a realizar divisiones enteras y dividiremos a este número por los números primos hasta obtener como cociente el número 1. Entonces, vamos a quitar esto. Y vamos a mover esto arriba. Los pasos a seguir para realizar la descomposición serían los siguientes. Vamos a descomponer paso a paso al número 24. El paso 1 dice que hay que dividir al 24 usando los números primos y verificar que la división sea entera. Entonces, vamos a dividir al 24 usando los números primos. Para el paso 1, siempre se comienza usando el primer número primo. Entonces movemos al 2. Aquí. Y hacemos 24 dividido 2. Y verificamos que sea una división entera. Recuerda que las divisiones enteras son aquellas donde el resto es igual a 0. Como el resto sí es igual a 0, si se cumple el paso 1. El paso 2 nos dice comprobar que el cociente sea igual a 1. Recuerda que el cociente se ubica en esta parte. Podemos ver que no es igual a 1. Como no es igual a 1, vamos a ubicar al 12 en esta parte. Y vamos a repetir los pasos desde el principio. Entonces vamos a dividir al 12 por el primer número primo. Podemos ver que, si cumple el paso 1, porque el resto sí es igual a 0. Pero no cumple el paso 2. Porque el cociente no es igual a 1, entonces vamos a ubicar al 6 en esta parte y vamos a repetir los pasos desde el principio. Lo dividimos por el primer número primo, y podemos ver que cumple el paso 1, pero no cumple el paso 2, porque el cociente no es igual a 1. Entonces, ubicamos al 3 en esta parte y repetimos todo otra vez. Al realizar la división, podemos ver que no cumple el paso 1. Porque el resto no es igual a 0. Cuando el resto no sea igual a 0, lo que se hace es utilizar el siguiente número primo, que sería el 3. Entonces volvemos a hacer la división, pero vamos a usar al 3. Y podemos ver que ahora sí se cumple el paso 1, ya que el resto sí es igual a 0. El paso 2 nos dice que el cociente tiene que ser igual a 1. Y podemos ver que sí cumple el paso 2, porque el cociente sí es igual a 1. Entonces, el paso 3 nos dice que armemos la expresión. Finalmente, nos queda 24, igual a la multiplicación de este 2, este otro 2, este otro 2, y por 3. Entonces, el 24, expresado en factores primos, nos queda de esta manera. Recuerda que este fue el proceso paso a paso de la descomposición en factores primos. En el próximo video lo vamos a hacer de forma más rápida. Por último, este tema también se lo conoce con otros nombres, como por ejemplo, descomposición factorial. Factorizar un número. Descomposición en factores primos. Descomponer un factores. En el siguiente video vamos a explicar otros 2 ejemplos sobre la descomposición en factores primos. Si necesitas ayuda con otro ejercicio, puedes dejarlo en los comentarios para poder ayudarte. Gracias por ver el video. Nos vemos en el siguiente.